No se escuche. Dije, no se escucha el audio. Inge, no se escucha el audio. Buenas tardes a todos. 11 de mayo. Vamos a hoy iniciar un tema un tanto, digamos, algo pesado. Sin embargo, es fundamental que trabajemos en esta temática que se llama costos de producción. Hemos visto un pequeño video donde un poco se analiza el tema productivo. Sin embargo, detrás de esa mirada superficial hay un trabajo oculto que es referido a lo que es los costos de producción. Y bueno, nosotros estamos en Ingeniería en Producción y Comercialización justamente para minimizar costos, garantizar tecnología, garantizar todos los servicios a los productores y con esto bajamos, y esto nos va a permitir
ganar más divisas. Entonces, es fundamental. La jornada de hoy la vamos a partir en dos escenarios. La primera, donde vamos a revisar todo lo que es la parte de los antecedentes, y la segunda parte, donde ya vamos a entrarnos a una tabla dinámica y vamos a comenzar a trabajar. Esta actividad, el siguiente lunes 18 de mayo, la vamos a continuar y voy a ahí sí pedir la participación de cada uno de ustedes para que desde ahí podamos, de acuerdo a sus cultivares que les ha sido asignados en Altiplano o de Valle, puedan explicar, trabajar, entender, sacarle provecho a esta temática que la agronomía está descuidando. Las otras áreas están descuidando. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar el foco de interés porque desde aquí se trabaja realmente en minimizar costos y, bueno, entre comillas, hablar de lo que es el agronegocio. Entonces, nos vamos a concentrar hoy. Y bueno, mencionarles que en la plataforma se ha podido ya ingresar a lo que es los temas. Sin embargo, esta tarde y mañana voy a colgar la clase anterior y mostrarles que, por ejemplo, para la actividad de hoy se ha generado 3 videos de apoyo. Obviamente el segundo hemos estado brevemente viendo, sin embargo se les deja como enlace para que ustedes puedan acompañar, porque el primero nos habla de la definición y el segundo nos establece ya un análisis de un caso, de una situación. Entonces es importante que acompañemos eso. Posteriormente tenemos la presentación, ahí ustedes pueden ver. Tenemos la presentación de costos de producción, está en PPTX, quiere decir está en PowerPoint. Y algunos tablas dinámicas, en este caso en Excel, de la cebada, la haba, papa, pimiento, comino, para que nos sirva el trabajo de hoy. Sin embargo, la siguiente sesión vamos a tener que entrar y profundizar en cada uno de sus cultivares que se los está focalizando a cada uno. Entonces, dicho eso, vamos a entrar directamente a la presentación. Y podemos encontrar el tema de hoy, costos de producción. ¿Qué será costo? Costo es un valor, es una inversión, es un gasto. Si nosotros queremos comenzar a entrar a lo que son costos de producción para agronegocio, para establecer actividades que nos permitan generar recursos, ganancias, necesitamos conocerlo a detalle. Es por eso que pongámonos como escenario de análisis sus casas, sus familias. Tienen que establecer inversiones, ¿no? Hasta su educación de ustedes es una inversión, es un costo que los padres, sus padres, realizan. ¿Con qué objetivo? El de, al final, generar ganancia. Y en este caso, su ganancia va a ser pues su profesión, sus posibilidades de encarar la vida. Van a tener ustedes una vida a través de familias de aquí a corto o mediano o largo plazo, dependiendo. Y bueno, la intención es que todo tiene que ver también con análisis de costos. Vamos a entrar a este slide. Bueno, de principio 15 participantes, nos faltan todavía
7. Sin embargo, vamos a también ir, mientras vayan entrando, vamos a ir adicionándoles, ¿no? Este primer slide que nos habla como un cubo, ¿no? Nosotros conocemos los laberintos, ¿no? En dos ejes X, Y. O sea, quiere decir, es un laberinto donde un campo y tenemos que recorrer y salir en algún lugar. Algunos hacen pruebas con conejos, hasta en la feria de Alacitas. He visto laberintos donde ponen 2, 3 competidores, en este caso los conejitos cuy, y el que sale más rápido es el que gana. Bueno, esto es más complejo para nosotros que trabajamos en temas agropecuarios. Se trata no solamente de mirar cómo la agronomía hace la producción en finca o campo. Nosotros tenemos que mirar desde la mesa hasta la producción en campo. Entonces, por eso es que decimos que de acuerdo a nuestro cubo que se visibiliza en este slide, podemos ver como producto final la mesa. Y a la parte derecha, ahí está mi familia, ahí están otras familias, ahí está una familia rural, ahí está una familia que está accediendo a alimentos, y bueno, en la parte de abajo, derecha inferior, están los productos que están en un almuerzo en este caso, o una cena, dependiendo de qué es. Y ahí se toca alimentos primarios y alimentos transformados. Entonces, no solamente son alimentos, también tenemos complementos a los alimentos, como son, por ejemplo, la sal, los condimentos, ¿no? El condimento más importante en una canasta familiar es la sal. A ver, traten de consumir alimentos sin sal, ¿no? Pero ese es el resultado final. O sea, si queremos trabajar, hablar de seguridad alimentaria en los casi 11,6 millones de habitantes que actualmente somos, tenemos que trabajar en todas las cadenas y eslabones anteriores a nuestra mesa, a nuestra dinámica de alimentos en nuestras casas. Y por eso es importante lo que han hecho ustedes y lo que hemos hecho como trabajo anterior, que significa establecer el consumo per cápita, o sea, qué cosas más consumimos. Y desde lo que consumimos, establecemos cuáles son nuestras necesidades. Esa es nuestra mesa. Y desde esa mesa, tenemos que ir retrocediendo hacia lo que es la producción, en este caso el consumidor final, retrocediendo hasta la producción en campo. Entonces, reitero, pasar de la mesa a el campo es una infinidad de etapas, eslabones, donde tenemos que trabajar en costos. Si bien en la producción primaria, en campo, si le aplicamos riego, si usamos semillas mejoradas, si tenemos fertilizantes químicos, orgánicos, es más común, digamos, hablar de bajar costos de producción. No es suficiente. Tenemos que trabajar en bajar costos de producción a la post cosecha, a la transformación, a la comercialización. El objetivo es que garantizamos con esto la seguridad alimentaria y las familias van a estar alejadas de una inseguridad alimentaria. Entonces, por eso es que no es tan complejo hablar de costos de producción en lo que es las cadenas agroalimentarias. A la parte derecha inferior, ustedes ven algunos productos ya, digamos, transformados, y ese producto transformado, para que llegue a nuestro hogar, ha sufrido una serie de fases, eslabones, que en el más complejo, por ejemplo, se habla de uno de los más complejos, que es la carne de camélidos, en este caso la carne de llama, el charque, vienen 16 procesos o fases anteriores. Y hay que establecer entonces 16 análisis de costos de producción.
Entonces no es tan sencillo. Algunos son menos, algunos más. Sin embargo, nuestra intención es que como carrera de ingeniería en producción y comercialización agropecuaria, nosotros sí vemos las cadenas agroalimentarias y nosotros, a diferencia de la agronomía que se aboca a la producción primaria, tenemos que consolidar la seguridad alimentaria especialmente en nuestro país. O si queremos exportar, bueno, tendríamos que mirar la seguridad alimentaria del mundo, de la población mundial. Entonces, necesitamos trabajar. Ahora, algunos temas necesitamos tocarlos como antecedente. Productividad de Bolivia, año 2020. Hemos recogido información del Observatorio Agroambiental y del INE para que podamos establecer, por ejemplo, de los 26 productos básicos de la canasta familiar, cómo estamos en términos de productividad en el tema agrícola. Y bueno, nosotros nos llamamos agricultura de altiplano y valles. Nos abocaremos pues a nuestros cultivos del altiplano y valles y cómo estamos en términos de productividad. Porque si estamos mal, tenemos que bajar costos. Ahí tiene que ver este tema tan importante. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la dinámica del escenario nacional territorial. Obviamente nosotros nos vamos a concentrar principalmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca y parte de Santa Cruz, porque en Santa Cruz también hay escenarios de valle. Sin embargo, este escenario territorial, el mapa nos da diferentes colores. Hay un color amarillo. Ese color amarillo es la producción industrial. La mancha guinda, que se visibiliza en el mapa, es la mancha de la agricultura familiar. Y es ahí donde nosotros vamos a focalizarnos en su mayor porcentaje. Pero también nos vamos a focalizar en la mancha roja, que es la fruticultura en Bolivia. Entonces, desde ahí tenemos que establecer el análisis de la productividad. O sea, tenemos que, no como una cotidianidad, decir, tenemos que trabajar en costos. Tenemos que justificar en qué eslabón, en qué fase de la cadena agroproductiva tenemos que profundizar. En este caso nos estamos abocando a la producción primaria, ¿no? Ahí tenemos los productos cultivares que tenemos ahí los rendimientos promedio a nivel nacional. Pero nos compararemos con otro país. A ver, podemos hacerlo con el Perú, podemos hacerlo con Argentina, pero hemos encontrado la información disponible en México a través del Instituto Nacional de Estadísticas de México. Y de ahí, más el INE de Bolivia, hemos podido focalizar, por ejemplo, el análisis. Los que están con colores amarillos son los que vamos a trabajar en nuestra asignatura, que es altiplano y valle. Alfalfa. Alfalfa en Bolivia, alfalfa verde en México, en términos de denominación. Rendimiento en kilogramos por hectárea, Bolivia, 5.7 frente a México, 80.7. Ya cambiándolo a toneladas. 5.7 toneladas en Bolivia. México, 80.7. En términos de porcentaje estamos hablando de más de 1000% productividad. No se olviden que en Bolivia, que solamente hacemos 1 hasta 2 cosechas de alfalfa. Y en México, con la innovación, establecen hasta 8 a 10 cosechas. Es por eso que es la producción mayor. Esta es una producción de una campaña, de un ciclo, de un año. Entonces, realmente en alfalfa, a alguien de ustedes les ha tocado la alfalfa, tenemos que trabajar. Y ahí tendremos que profundizar cómo nuestros costos de producción están. Tendríamos que mirar los costos de producción en México, las innovaciones, el crédito, muchos otros componentes que de repente minimicemos costos. Y esa es nuestra labor como futuros profesionales en ingeniería en producción y comercialización. La arveja. En Bolivia, arveja verde. En México, arvejón.
Rendimiento ya en toneladas por hectárea. Bolivia, 1,28 toneladas por hectárea. México, 1,16. Estamos bien. Entonces, de repente, México tendría que mirar nuestra tecnología y cómo estamos trabajando. Cebada forrajera, cebada en grano, cebolla. Cebolla, 12,7 toneladas por hectárea. México, 29,6, más del doble. Haba verde, Bolivia, 1,5. México, 5,7. Lechuga en Bolivia, 4,3. México, 20,7. Maíz, estamos hablando de maíz duro, 2,1. México, 3,2. Papa, 7,1 en Bolivia. México, 26,8. Tomate en Bolivia, 14,9, casi 15 toneladas por hectárea. México, 57,2. Trigo, 1,2 en Bolivia, 5,3 México. Zanahoria, 17 Bolivia, 27 México. Al costado derecho hay la visibilización de distancias, ¿no? Por ejemplo, alfalfa. La barra azul es Bolivia y la barra media café es México. Entonces, realmente el tema de rendimiento, el tema de productividad tiene que avanzarse en Bolivia. Costos, tenemos que mejorar costos. Por eso es que vamos a trabajar en los costos de producción. El tema polémico de estos días. Hace pocos días se ha aprobado un decreto supremo para que Bolivia pueda ingresar a la era del transgénico. ¿Y qué será un transgénico? Ahí ustedes en la parte superior derecha van a ver un tomate y un pescado entrando al tomate, ¿ya? Esa es un poco la figura del reflejo de qué es un transgénico. Un transgénico es una modificación genética de una especie, en este caso vegetal, con otro vegetal. O puede ser también de una especie vegetal con una especie animal. Y ahí lo que vemos es justamente un tomate vegetal con un organismo móvil, en este caso el pescado, con un animal. ¿Para qué? Para que la especie vegetal pueda soportar principalmente las adversidades y contingencias en escenarios rurales, sequías, heladas, etc. Entonces, ¿qué se hace? Al tomate le sacan un gen del pescado. Y el pescado, por ejemplo, los pescados de aguas frías, soportan pues grandes condiciones extremas de frío. Y este tomate, que va a ser modificado genéticamente, nos va a rendir mejor y no va a sufrir afectación por extremas friajes. Y así. Entonces, lo podemos hacer con tomate, lo podemos hacer con cítricos, lo podemos hacer con maíz, lo podemos hacer con frutales como la manzana, lo podemos hacer con varios cultivares que están en nuestra canasta familiar. ¿Para qué? Para que en una misma superficie haya mayor productividad, se optimicen los costos y el costo incluso que nos llegue sea el costo más barato. Entonces, de ahí está la importancia del transgénico. Se ha abierto en nuestra plataforma de la carrera un escenario de análisis, ¿no? Un foro
si estamos o no estamos de acuerdo con los transgénicos. A ustedes les voy a pasar vía escrita un cuestionario para que me digan si están o no están de acuerdo con los transgénicos. Para hablar con transgénico, la justificación que la Cámara Agropecuaria del Oriente y el Colegio de Profesionales Agrónomos de Santa Cruz ha introducido a la para fortalecer la promulgación de un decreto supremo, ha sido justamente en que se baja costos de producción. Han demostrado que bajan hasta un 30, hasta un 40% de costos. Y bueno, a ver, recupero lo que dice los industriales. El transgénico es amigable con el medio ambiente porque al ofrecerles resistencia a una especie, a un cultivar, frente al clima, por ejemplo, nos evita ya aplicarle tratamientos químicos. Esa es la versión. Y por el otro lado, los ambientalistas dicen, no es así. Primero que estamos desnaturalizando el alimento. Lo segundo es que ese consumo con el tiempo nos va a causar daño a la salud. Y lo tercero es que con esto se está buscando ampliar la frontera agrícola y con esto se hace deforestación y al no haber árboles se vuelve vulnerable nuestros recursos naturales, se aplican los químicos van a recorrer por cuencas diferentes distancias y el químico no solamente va a hacer daño al lugar, sino va a recorrer grandes distancias. Entonces son dos ponencias que los tenemos que analizar. Yo solamente les hago una pregunta. ¿Ustedes en sus casas hoy en día están consumiendo transgénicos? Seguro que en menor cantidad, ¿no? Porque generalmente el transgénico viene de China. Y bueno, en nuestra casa está pues, el transgénico. Ahí está el refresco del la Coca-Cola, el pollo ya es transgénico porque viene del alimento del maíz. Los chicles, las gelatinas, las margarinas. Hay muchos que, por ejemplo, hoy en día todavía confunden una margarina con una mantequilla. Una mantequilla es más natural frente a una margarina. En costos es la mitad. Una margarina, por ejemplo, ahorita de 1 kilo debe estar unos 23 a 25 bolivianos. Mientras que una mantequilla, por ejemplo, de las que me gusta consumir, la del PIL, está alrededor de 50 o 51 bolivianos. Entonces, la margarina es transgénico. Entonces, por eso les pregunto si consumen o no consumen. Entonces, es un análisis que vamos a tener que algún rato decir. Este slide, ay, se me cruzó. Este slide son pronunciamientos. El de arriba es un pronunciamiento de las organizaciones indígenas. Yo no voy a leer, pero les dejo para que ustedes puedan ver, ¿no? De repente dice, ¿no? Que esto está atentando, está favoreciendo a los grandes productores en desmedro de los pequeños productores. Incluso ahí le denuncian que nuestro desayuno diario del pobre va en poco tiempo a ser transgénico, porque se está aprobando el trigo transgénico. Y el trigo es para harina, y la harina es para el pan. Y también se está aprobando la caña de azúcar. La caña de azúcar se lo procesa y bueno, es el azúcar con lo que nosotros hacemos el desayuno. Esa es la primera mirada. La primera mirada. La segunda mirada, lo de abajo, Santa Cruz. De manera excepcional, el gobierno autorizó al Comité de Bioseguridad el uso de semillas transgénicas, maíz, caña, algodón, trigo, soya. Soya ya estaba, ¿no? Solo que se está ampliando. Sin embargo,
la visión del empresario, del industrial, establece que es amigable con el medio ambiente y que le va a permitir bajar costos. Y bajando costos va a haber mayor ganancia para el productor y para el país, porque va a generarse mayor divisa y mayor dinámica interna y mejor estabilidad económica. Esa es la justificación. Pero esto solamente para nosotros nos sirve como introducción a nuestro tema de costos. Nosotros miramos la producción primaria dentro de una planificación, pero tenemos que focalizarnos a lo que son, por ejemplo, la comercialización, la transformación. Hay un dato interesante que les facilito, que es del Censo Agropecuario del 2013, donde se establece que la dinámica rural en términos de comercialización, el productor en su mayor porcentaje la realiza de manera anual, con un 43,5%. Luego, semanal, con un 41%, y mensual, con un 15,5%. Entonces, ¿qué quiere decir? Es semanal y anual. Entonces, ¿cómo funciona el altiplano? En el altiplano es semanal porque, por ejemplo, las áreas de producción, en este caso, a ver, de papa, de haba, de diferentes otros productos típicos de cada zona del altiplano, la va cosechando semanalmente. La cosecha y la lleva directamente a la feria. Entonces, la mayor comercialización es semanal. Y lo que les genera bastante producción, por ejemplo, si es papa, y el costo está muy bajo, lo que hace es transformar la papa, ya no lo comercializa. Lo transforma en papa porque ya transformando, la papa puede llegar a durarnos entre 5 y 8 años. Y ya puede hacer una comercialización anual. Entonces, ese es un ejemplo de la dinámica rural en el altiplano. En valles, a ver, el durazno. El durazno saca, porque solamente son épocas marcadas, no es todo el año. Lo cosecha, lo comercializa de manera semanal en sus ferias, pero si el costo es muy bajo, entonces, ¿qué hace? Lo deshidrata al durazno. Lo deshidrata y lo comercializa anualmente ya en términos de quiza, ¿no? O durazno deshidratado. Entonces, ese es un ejemplo claro, que la dinámica en el campo no es mensual, sino es semanal y es anual. Y tenemos que prepararnos para esa dinámica. ¿Qué problemas de comercialización pero tiene el actual productor de altiplano y valle? El Censo Agropecuario, el INE, nos ha establecido que el mayor problema para la comercialización es el transporte. Por eso necesitamos que el transporte tiene que tener las condiciones adecuadas. Sufre nuestro productor en llevar del campo a la ciudad. Entonces, el transporte, si queremos llevarlo, por ejemplo, nosotros del campo a la ciudad, es terrestre. Si queremos llevarlo a China, ya va a tener que ser marítimo, porque el transporte más económico es vía mar. No es el aéreo, ni el terrestre. Entonces, el transporte dentro de nuestros costos de producción tiene que ser analizado. El segundo problema es la infraestructura caminera. Esto principalmente para las zonas de valle y de yungas. Zapaqui, por ejemplo, que es el valle donde da
mucha productividad de fruta y hortalizas, en épocas de lluvia se vuelve intransitable. Y como es intransitable, no puede salir. Entonces es el segundo problema. El tercer problema es la falta de mercados. En realidad es, entre comillas, falta de mercados. En realidad es el desconocimiento de nuestros productores de las zonas donde existe mejor precio en los productos. Es la desinformación. Y hasta desconocen en qué mercados hay mejor trato económico. Un productor en campo, a ver, de Patacamaya, que quiera comercializar uno de sus productos, por ejemplo, la quinoa, puede encontrar de repente su mejor mercado en Yapacaní, en Santa Cruz, porque ya está de moda allá la sopa de quinoa, por el tema nutricional. Y de repente está el costo mejor pagado allá. Y dentro de su análisis de costo tendrá que calcular el transporte, cuánto le cuesta llevar de Patacamaya hasta Yapacaní. Si le da el costo, entonces es preferible, si va a ganar más, llevar allá que llevarlo, por ejemplo, a Oruro, donde el costo es menor. Falta de organización. Nuestros productores tienen, especialmente los de Valle ya se han organizado, los del altiplano no se están organizando. Y hay una como desesperación en llevar los productos. No hay organización, no coordinan, no se asocian. Entonces, ese es otro problema, que independientemente hacen su comercialización. Sería importante que se organicen. Por ejemplo, conozco en Vizcachani, uno de los mejores productores a nivel nacional en zanahoria, es una comunidad es la comunidad Vizcachani del municipio de Patacamaya, que están tan bien organizados que los camiones están bien preparados para sus traslados desde Vizcachani a el Hipermaxi. Entonces, desde ahí decimos que hay una buena organización. El penúltimo problema son los intermediarios. Lamentablemente el intermediario está ingresando no solamente digamos, a tender a bajar más costo, a que el productor primario gane menos, sino que el intermediario incluso le paga adelantado. Pagándole adelantado, tiene muchos más derechos de hasta bajarle más los costos. Entonces, es otro problema. Y el último problema que detectó el INE es el bloqueo. Este es un bloqueo, conflicto social. Hoy en día es un conflicto sanitario que nos está dificultando que los productos lleguen a las zonas de consumo. Entonces, esto es fundamental para trabajar. Ahora un poco a revisar los conceptos básicos de lo que son los costos. ¿Qué son costos y qué son gastos? Dentro de una dinámica de análisis, son los dos escenarios que tenemos que considerarlos, porque de ahí nuestra inversión menos nuestro gasto nos va a representar la oportunidad de ganancia. ¿Cuánto invertimos? ¿Cuánto gastamos de nuestra inversión? Nos establece una dinámica de producción. Y de ahí tenemos que adicionarle un valor adicional que es justamente la ganancia. Por eso es importante. ¿Qué es costo? Costo es lo que nosotros establecemos como un gasto que establecemos en lo que es la producción, en todo lo que es la cadena agroalimentaria de un producto. Y gasto es lo que efectivamente se emplea. Sí, podemos cerrar. ¿Alguien está con su
con su micrófono abierto. Entonces, los gastos son los desembolsos orientados a resolver problemas de administración, venta y o financiación. Entonces, si nosotros tenemos que encarar desafíos de producción, tenemos que tener nuestro colchón de recursos. Por eso es importante saber, antes de establecer, involucrarnos en una actividad agropecuaria, cuánto vamos a requerir, y de ahí tenemos que establecer los gastos que van a corresponder. ¿Qué clases de gastos hay? Hay gastos relacionados a la producción, relacionados con el producto, relacionados con la venta y relacionados con la erogación, ¿no? Directamente, los costos de la producción se refieren a la producción primaria, costos fijos, costos variables. ¿Qué será? Un costo fijo es lo que ya está establecido, no se va a mover, mientras que un costo variable puede moverse. Por ejemplo, los costos de producción, los costos de trabajo en campo, ¿no? Lo que se llama jornal. Si nosotros somos 10 miembros en nuestra familia y sabemos que los 10 vamos a poder cubrir todo lo que es la siembra, la cosecha, para nosotros va a significar un costo fijo, porque se dice que va a ser 10 y va a ser fijo. Pero si no vamos a saber, si nuestra familia somos solamente 3 y vamos a requerir contratar gente que nos ayude, ese ya no va a ser un costo fijo porque va a ser un costo variable. Necesitamos saber qué características, si son ancianos van a trabajar menos, si son niños van a trabajar con menos fuerza, si son más jóvenes van a trabajar con mayor fuerza. Entonces va a variar. Entonces puede o no puede requerirse, por eso es variable. Costos directos e indirectos. El costo directo, como su nombre es directo, o sea, tenemos que tener efectivo, comprar de manera directa. Y los costos indirectos son pues los que están relacionados con lo que es, en algunas zonas, por ejemplo, ya se emplea el tema del seguro. Hay otros costos indirectos como, por ejemplo, compramos herramientas y esa herramienta tiene una vida útil. Entonces, esos ya van a ser otros tipos de costos indirectos que tienen que ver con el mantenimiento de estos. O en el tema de la mecanización. Si nosotros compramos, ese va a ser un costo indirecto, el de mirar el mantenimiento de la vida útil de un tractor. La vida útil de un tractor es 20 años. De una herramienta es 2 años. Entonces, ahí tendríamos que nosotros adicionar unos costos adicionales para garantizar que ese servicio sea eficiente. Luego tenemos costos totales, unitarios y de venta. El costo total es cuánto de recursos necesitamos emplear para un hectárea. Total. El costo unitario está referido, por ejemplo, a la semilla. Es un costo unitario. Al diésel que necesitamos es un costo unitario. Al abono es un costo unitario. Y bueno, y al final dice costo de ventas. El costo de venta está relacionado a la inversión menos los gastos, nos va a representar una cuantificación de cuánto debería ser el valor. Un ejemplo de costo de venta, por ejemplo, es la lechuga, 6 bolivianos en la Rodríguez. Ese es un costo de venta. Pero su costo total de producción debería ser más o menos entre 3.50 y 3.80. Y la diferencia va a ser la ganancia, pero no solamente del productor, porque ahí tienes que sumarle el productor, el acopiador, el transformador o el intermediario, etcétera, ¿no? Y de ahí incluso van a haber algunos costos indirectos. Si lo hacemos en la calle, hasta incluso el municipio les cobra un centaje, porque ustedes están ahí.
Yo he visto en Puerto Acosta, por ejemplo, 1 peso les cobran porque se sienten en el piso. Si alquilamos un lugar más grande para comercializar, entonces es otro costo ya indirecto que es adicional y tiene que estar contemplado dentro de los costos, etc. Y por último dice costos vivos y costos muertos. ¿Qué será, no? Costo vivo, costo muerto. El costo vivo es el costo real. Es lo que está relacionado al costo fijo. Y el costo muerto está relacionado a lo que sí o sí va a significar nuestra pérdida. Es irrecuperable. Pues costo vivo es lo efectivo, lo que vamos a ganar, y costo muerto es lo que sí o sí vamos a perder. Entonces, hay cosas buenas, malas. Entonces, estos siguientes slides voy a ir pasándolos rápido porque ya es la definición misma. Por ejemplo, costo fijo, ejemplo, el pago de una vigilancia. En este caso, la vigilancia para nosotros va a ser el cuidador. Si es un almacén, va a ser un sereno. Es un ejemplo de costo fijo. Sí o sí, alguien tiene que cumplir esa labor. Mientras que un costo variable, por ejemplo, es que inesperadamente haya aparecido una plaga y tenemos que comprar herbicida que no estaba contemplado dentro de nuestros costos de producción. Pero tiene que estar dentro del análisis de riesgo. Generalmente, en nuestros costos de producción, un 10% se pone como inesperado. Y ahí se puede colocar. Entonces, hay costos directos y hay costos indirectos. Directos, la mano de obra. Indirectos pueden ser personal adicional que necesitemos. Costo total. El costo total es la suma de todos los gastos. Costos de venta. Precios de venta, que no es lo mismo. Costos reales, los vivos. Y costos, las estimaciones de costos muertos, lo que vamos a perder, lo irrecuperable. Entonces, este es el escenario territorial. Esta es una zona de valle donde podemos comenzar a analizar el consumidor final, tendría que estar al final. Ahí está el acopio, de repente hay transformación. Dentro de los sistemas de producción, por ejemplo, para esta dinámica, están los insumos. El insumo son lo que se necesita para fortalecer la producción. En este caso, un insumo es una semilla, es un químico, es un herbicida, es un plaguicida, y desde ahí tiene que estar contemplado todo en términos de costo. Estudiamos para ser perfectos en el tema producción. La ingeniería en producción es eso. Y no podemos estar como los productores actualmente en campo, haciéndole al ojo, sin medir. Entonces, por eso es que hay insumos que se necesitan, insumos directos, indirectos, etcétera, mano de obra. Entonces, este es el sistema de producción. Un sistema de producción es todas las actividades que se desarrollan para un fin, en este caso, para el tema productivo. Y tiene que ver con producción primaria, transformación, almacenamiento, y bueno, desde ahí su distribución, ya será pues a través de cadenas de distribución. Entonces, tenemos lo que hemos hablado en términos de definición. Se les deja este material para que se pueda entender. Sin embargo, habría que mirar dentro de costos de producción qué se tiene que contemplar. En costos tenemos que hablar de un transporte y entrega hasta el carguío y descarguío es costo. La recolección, por ejemplo, si se tiene que recolectar frutas, es un costo.
el control de enfermedades. No se olviden que estamos estudiando ingeniería y tenemos que medir el problema y tenemos que hacer aplicaciones precisas de químicos para precautelar nuestra producción. Y eso es un servicio mecánico. Y eso es costo. Para hacer control de plagas, de repente tenemos que hacer algunos atrapadores de insectos, etcétera, es costo. Para hacer control de malezas, y sea manual o químico, es costo. El riego, ahí tenemos al docente Rolando. Él establece incluso sistemas de riego. Lo que tenemos que trabajar para minimizar costos es riego tecnificado o riego a precisión. Ya no tenemos que hablar de riego por gravedad. De lo contrario, el costo va a ser alto. Fertilización. La tendencia de los 2000, año 2000 era, no se puede mezclar fertilizantes químicos con orgánicos. Sin embargo, las experiencias actuales se puede, químico con orgánico. El químico se aplica, perdón, el orgánico se aplica y como se adhiere a la textura del suelo, se le adhiere químico y el orgánico es el que agarra al químico y lo vuelve disponible para las plantas. Entonces, va cambiando la dinámica. En la siembra hay que analizar costos desde lo que es el surcos o siembra directa o es bajo sistema convencional o es tecnificado, etcétera. En el preparado del suelo también hay que hablar de costos. En la propagación también hay que ver costos. O sea, todo es costo. Tenemos que, este costo tiene que tener un cronograma. Si bien se habla de un costo por hectárea, por ejemplo, papa, ¿no? A ver, 9,000 bolivianos por hectárea, costo de producción. Si es tecnificado, baja a 8,000 bolivianos. Y si es convencional o un sistema como se da en el área rural, sin tecnología, puede superar los 10,000 bolivianos la hectárea. Entonces está ahí la importancia de meter innovación, tecnología, porque podemos bajar costos. Y ahí está, ¿no? Entonces, tenemos que establecernos un cronograma de actividades de todo lo que es, en este caso, solo es de la producción primaria. De preparar el semillero, el vivero, sembrar, fertilizar, hasta cosechar. Y tenemos que tener un cronograma. Y este cronograma nos va a establecer la dinámica de costos a efectuarse, o perdón, gastos a efectuarse para establecer los costos totales. Entonces, aquí hay unos criterios técnicos para el tema de coste de producción. Por ejemplo, si se recolectan precios de insumos de manera semestral, incorporar líneas para trabajar con coste de producción en zonas y sistemas productivos, validar los costes de producción con las asociaciones de productores, preguntar, ¿tú cómo estás trabajando? Mides tu costo de producción, vas al productor cercano que trabaja en tu mismo rubro, ¿cuánto estás invirtiendo? ¿Cuánto has empleado el año pasado? Yo he invertido 5,000 bolivianos, tú este año me sale 8,000. ¿Qué estás haciendo para bajar costos? Es fundamental el tema de mirar experiencias exitosas. Para entender los conceptos básicos, está en este slide y está en la plataforma tres direcciones de YouTube. Uno, lo que es la definición, la terminología. Y dos, un ejemplo de cómo se hace cálculos en un escenario de valle. Y el tercer video, bueno, es lo que al inicio hayamos dado como muestra hoy día. Esto es
el costo. Esta es la dinámica, esta es la planilla. Ahí dice costos de producción anual. Esto les estoy facilitando de manera dinámica, cuadros dinámicos donde ustedes van a poder meter datos y automáticamente ya se los hace el cálculo. Es una manera, o sea, aquí nosotros no vamos a perder mucho tiempo en analizar la producción primaria. Ese es el trabajo del agrónomo. Para nosotros esto tiene que ser una herramienta para establecer acciones de minimizar costos. Entonces, por eso es que esta es la tablita que se utiliza. Esta es una tabla formal, oficial del Instituto Nacional de Estadísticas que trabaja en esta temática. Y bueno, cada sector lo desarrolla. Les voy a mostrar también cómo funciona un software para que ustedes puedan entrar a los trabajos que se tienen actualmente y trabajar en costos. Hasta ahí es la primera presentación. Estamos ya con casi 1 hora y seguimos con señal. Es muy interesante la participación de ustedes. 22 participantes. Vamos a ver. 19 participantes, alguien se ha salido. Estábamos con 20. 3 personas faltarían, sin embargo, es una muy buena y bueno, motiva también a que se pueda seguir pues interactuando de esta manera. Vamos a hacer un corte a este primer ciclo del tema. Tiene 4 ciclos, 2 vamos a verlos hoy. Y retomamos en unos 20 minutos. Les voy a volver a lanzar la invitación para que en 20 minutos nos volvamos a conectar, para que una sesión de 30 minutos finales nos permita aclararles el trabajo y cómo se establece el análisis de lo que significa sus cultivares. Hace un momento ya una de las participantes de nuestro curso me ha pedido información para comenzar a trabajar en su trabajo final de los cultivares. Me ha pedido de cañagua y de zapallo, si no me equivoco. Esa dinámica va a ser permanente, ¿ya? Así que las personas que quieran y no tienen esa información que habíamos socializado a 2 o 3 personas de las presentaciones de los cultivares, las pueden de manera directa solicitarme y la vamos a establecer vía WhatsApp una asignación directa, fácil, ¿no? Porque, y lo más importante lo vamos a ir colgando en la plataforma. Este video que estamos concluyendo en este momento, la primera parte de la jornada de hoy, la vamos a colgar también en el YouTube y de ahí van a tener ustedes el enlace para repasar porque se están estableciéndose ya un cronograma de evaluaciones y entonces eso seguramente la siguiente semana o al final de esta semana la dirección estará haciéndonos llegar. Creo que ya todos tienen conocimiento del manejo del Zoom. Hay una pestañita que es para hacer comentarios. Necesito que mientras ustedes vayan viendo, vayan haciendo las consultas vía este medio y una vez terminada la videoconferencia, les vamos a contestar y contestarles va a ser vía WhatsApp. Entonces, hagan sus preguntas, hagan sus cuestionantes, pueden dejar incluso, si no me equivoco, hasta se puede grabar la pregunta y la intención es que le saquemos provecho a esto, a lo que es este tema tan importante de coste de producción. El que sabe y maneja este tema de coste de producción está un paso adelante de otros profesionales. Les recomiendo que se motiven en esta temática, trabajen fuerte en sus cultivares, en costos de producción especialmente, y bueno, la intención es que saquemos provecho y sea exitoso este capítulo.
vuelvo a sacar la invitación para la segunda parte. Estoy haciendo la suspensión de esta primera parte de costos de producción.